Reporte 100. Hoy miércoles 31 de enero, aquí en Hermosillo se presentan en el Hotel Fiesta Inn, en el Salón ABC, a las 10:30 de la mañana, la senadora por el PAN, Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial, la escritora Guadalupe Loaesa, el analista, político, escritor también, Macario Schettino, y en el conversatorio del México que anhelamos, es un conversatorio que se ha presentado en varias partes del país, y en esta ocasión toca Hermosillo, y le agradezco a la senadora Josefina Vázquez Mota que esté con nosotros esta mañana. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. Juan Carlos, qué gusto, muy buenos días. Aquí en un amanecer espectacular en Hermosillo, de estos que es muy difícil ver en la Ciudad de México y que es pues sin duda una bendición poder amanecer aquí. Te agradezco mucho este espacio. Josefina, ¿qué van a compartir usted, Guadalupe y Macario Schettino esta mañana aquí en Hermosillo? Bueno, es un conversatorio, como bien has compartido, con ciudadanía, y el propósito es poder reconocer cuáles son los retos, pues sobre todo frente a esta elección, que es la más importante de la historia moderna, no solamente porque se van a estar eligiendo alrededor de 20,000 puestos de elección popular, sino por lo que esta elección determinará ya en muy pocos días para todas nuestras familias. Y es una elección entre dos Méxicos radicalmente distintos. Un México en donde la ley sí sea la ley, un México donde la ciudadanía tenga la protección del Estado y de la certeza de que su vida va a estar a salvaguarda, su patrimonio sin cobros de derecho de piso, sin extorsiones, sin asaltos en las carreteras, y donde un crimen organizado tenga todo el peso de la ley y no los abrazos que ha tenido hasta ahora. Un país en donde la democracia sea una realidad y las instituciones electorales no tengan una amenaza constante de querer ser desaparecidas o minimizadas, y un país con una Suprema Corte de Justicia de la Nación que siga defendiendo y salvaguardando la Constitución y también nuestros derechos. Esta es una alternativa. Y el otro México, este es el México que sí anhelamos, del que venimos a hablar, del que venimos a hacer pues conciencia, y que depende de la decisión de cada uno y cada uno de nosotros. Y el otro es este México del miedo, del odio, de la polarización, un México donde el crimen organizado avanza con casi absoluta impunidad y se ha apropiado de territorios completos, gobernando o cogobernando en ellos. Sé que resulta muy fuerte lo que estoy diciendo, pero es muy fuerte porque es una realidad, con niñas y niños punteros que se multiplican, cooptados por el propio crimen. Un México que no tiene esta certeza porque la ley no se respeta, ni tampoco los contratos, donde las energías limpias no son parte de una agenda cotidiana, y ese México donde el diálogo parece prohibido porque pensar diferente simple y sencillamente se considera al otro o a la otra persona como un enemigo a vencer y no como parte de una democracia, y los acuerdos políticos y la construcción de propósitos comunes pues no es parte simple y sencillamente de un gobierno. Sí. La elección es entre un México que irá a un autoritarismo y una dictadura, o un México de libertad, empezando... ¿Se puede, Josefina, anhelar ese México que usted nos describe? ¿Se puede anhelar ese México que usted nos describe con los Marcos Cortés, con los Alitos Moreno, con los Jesús Zambrano? Y es que vimos la lista plurinominal para el Senado, la lista de los partidos políticos para las listas, para las circunscripciones plurinominales, y vemos que las dirigencias partidistas se agandallaron los principales espacios plurinominales para la Cámara de Diputados, para la Cámara de Senadores. De hecho, la candidata presidencial Xóchitl Gálvez dijo que si por ella fuera, esos nombres no estarían, o muchos nombres no estarían. ¿Cómo decirle al elector, les ofrecemos algo distinto? Si aquí en Sonora viene Beltrones otra vez y Silvana Beltrones va a brincar otra vez del Senado ahora a la Cámara de Diputados, donde se observan pues nombres muy cuestionados, Josefina. ¿Cómo anhelar un México Juan distinto Carlos, con esos personajes? Es una pregunta muy relevante. Yo me sumo a las afirmaciones que hace Xóchitl Gálvez, que sí, es una mujer a la que admiro, respeto, y que es la única opción
para este México que anhelamos. No hay otra, es la única. Y es una mujer que viene justamente de la ciudadanía y que hemos podido ir conociendo cada día más su historia de vida. Yo tengo el privilegio de conocerla hace muchos años y conocer en su vida sus batallas, sus retos, su voluntad, su determinación, su valentía y su profundo amor por México, y lo que hoy está haciendo encabezando pues este frente. Lo que yo te diría es que hay muchas cosas que se tienen que corregir, pero si perdemos el país, ninguna de ellas va a ser posible modificarlas y corregirlas. Pero pareciera que, Josefina, esto como los cangrejos, ¿no? Va hacia arriba, y los partidos y los dirigentes partidistas la quieren jalar hacia abajo, pues hacia abajo. No es una elección en ninguna manera sencilla. Estamos enfrentando una elección de Estado. El coordinador de la campaña de la candidata que hoy representa al gobierno actual vive en Palacio Nacional. Se violan y se violentan todas las leyes todos los días, porque sabemos que hay la ley, no es la ley, pero lo que tenemos frente a nosotros es el riesgo. Por ejemplo, en noviembre se va el ministro Luis María Aguilar, y si la posición del ministro se ocupa por una ministra o un ministro que no sea leal a la Constitución y que sea leal al proyecto autoritario de una persona, ¿qué significa esto para las familias que me están escuchando? Que nos quedamos con 7 votos en la Corte. ¿Qué significa esto? Que vamos a perder la Suprema Corte de Justicia de la Nación por vez primera en la historia de nuestro país. ¿Y qué significa esto, Juan Carlos? Que cualquier ley puede pasar con cualquier número de votos, y entonces si se les ocurre decir vamos a expropiar todas las estaciones de radio, los medios de comunicación, los hoteles, los restaurantes, se van a aprobar y se van a expropiar. Y la Corte necesita 8 votos para poder declarar que esto es inconstitucional, y solo tendrá 7. Y un país que pierde la Suprema Corte va a perder absolutamente todo, directamente a una dictadura. Nunca, Juan Carlos, nunca, ni en tu vida, ni en mi vida, ni en la de que nos están escuchando, habríamos estado en riesgo de perder la Suprema Corte. Por eso, Josefina, es clave, más que la elección presidencial inclusive, Josefina, es clave el Congreso, porque las finalmente... dos, Juan Carlos, porque déjame nada más detenerme un poco en la Corte, si me permites. Acabamos de vivir esta experiencia, este hecho en el Senado de la República. Nosotros, el bloque opositor, rechazamos en 2 ocasiones la terna que envió el presidente, porque no había la idoneidad, pero tampoco había la autonomía de las propuestas. Es decir, era claramente que estas propuestas obedecían una agenda de orden personal y no a la lealtad ni a la Constitución. Como se rechazaron en 2 ocasiones, el presidente o la presidenta, porque habrá una presidenta en México y evidentemente nuestra convocatoria es a que sea esta presidenta, que es la única ciudadana y la única de oposición. La presidenta tiene el mandato de decidir quién va a la Corte. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Que aún teniendo ese contrapeso fundamental en el Congreso, que es indispensable, si no se logra la presidencia de la República, el riesgo de perder la Corte es real. Porque entonces, como acabamos de ver, quien nombró al presidente para ir a la Corte es a la señora Lenia Batres, y entonces pues hemos escuchado las declaraciones de esta ministra Batres, no las estoy diciendo yo, las ha dicho ella con absoluta contundencia. Su lealtad es a un proyecto político. Pero si se pierde la presidencia, si Josefina, si Xóchitl pierde la presidencia, el Congreso pudiera ser el contrapeso de la eventual presidencia de Claudia Sheinbaum, y en ese sentido... Para algunas reformas sí, Juan Carlos, sin duda, y es fundamental tener contrapeso. No quiero desestimar el tema del Congreso, al contrario, nada más que tampoco quiero dejar de mencionar la Corte, porque es una realidad. Es decir, si quien los ciudadanos deciden que vaya a la presidencia es este corte de continuidad y de autoritarismo, vamos a perder la Corte. Sí, coincido con usted. De hecho, no se necesita reformar la Constitución para cambiar el Poder Judicial. En diciembre se vence el periodo de Luis María Aguilar. Sí, Luis María Aguilar se vence el periodo de diciembre. Quien sea presidenta de la República en diciembre de este año, a partir de octubre, en diciembre de este año, va a proponer una terna
al Senado, y pues uno infiere que Claudia Sheinbaum pues va a proponer a alguien afín, entonces alcanzarían esos 4, el número mágico 4 para pues para que no haya los votos suficientes y no se declaren inconstitucionales algunas normas. Eso que usted manifiesta creo que es un riesgo pues bastante fuerte, pero a lo que voy, en la elección del Congreso, ¿dónde quedaron los ciudadanos, Josefina, que impulsaron a Xóchitl? Frente amplio que en el verano se organizó, que no los vemos en las listas, no los vemos en las candidaturas. ¿Por qué están dejando sola a Xóchitl? Mira, te entiendo en el caso particularmente de algunas entidades. Ayer estuvimos en Culiacán, en Mazatlán. Hay para elecciones y posiciones que van a diputaciones federales, incluso algunos cargos de senadurías, liderazgos de origen ciudadano, Pío Becker, Eduardo Ortiz, y estamos viendo que así suceda, es decir, pero y reconociendo que hay que cambiar muchas cosas, no solamente estas, hay que transformar muchas. La cuestión aquí, y no lo quiero tampoco ni minimizar ni dejar de reconocer, soy la primera que digo y reconozco que hay que cambiar muchas cosas y hay que modificar de fondo el sistema político mexicano. Nada se va a poder modificar si perdemos el país, si perdemos los contrapesos, si perdemos las libertades. Juan Carlos, si se pierde la Corte, esta puede ser nuestra última elección de muchas generaciones en libertad y democracia. Y si a eso sumamos el avance del crimen organizado y sin duda la advertencia que hace el magistrado de la Mata de que el crimen organizado no es que no haya participado antes en los procesos electorales, pero se advierte que su participación va a ser como nunca antes, por el crecimiento que han tenido a raíz de los abrazos y no balazos, que los balazos han sido para los ciudadanos y los abrazos y la impunidad para los criminales. El magistrado de la Mata dice: estamos en la antesala de una narcodemocracia y es urgente crear mapas de riesgo. Por supuesto, la autoridad electoral no es la responsable del avance de este crimen organizado, pero este es un hecho y habrá que hacer este mapa de riesgos para tener acuerdos con las autoridades de seguridad de orden estatal, municipal, federal, como ya hay experiencias, por ejemplo, en el caso de Michoacán, en otros procesos electorales, y garantizar la participación en las urnas en paz y con certeza. Y aquí es donde la participación ciudadana, que en 2018 fue 62% del padrón, pero que aquí estamos aspirando al menos a un 65% del padrón, dará la certeza de un triunfo para Xóchitl Gálvez, y evidentemente para este México que sí anhelamos, Juan Carlos, y que sí es posible construir con dificultad, con adversidad, pero que es posible, porque el otro México simple y sencillamente nos dejará de pertenecer. Sí, Josefina, anoche confirmaron a María Dolores del Río como la próxima candidata de Morena a la presidencia municipal de Hermosillo. Fue una de sus coordinadoras de la campaña presidencial en el 2012. ¿Cómo quedó su relación con Dolores del Río, que ahora está en Morena? Yo siempre le he tenido aprecio, por supuesto, respeto por sus decisiones, y al mismo tiempo quiero decirlo con claridad, quien hoy está gobernando Hermosillo, está gobernando y está haciendo de Hermosillo pues un oasis en medio de un entorno muy adverso de inseguridad, y hay un reconocimiento de la sociedad aquí en Hermosillo del trabajo que está haciendo el alcalde y el presidente municipal. Es un trabajo que está haciendo en materia de seguridad. Ayer justamente, solamente en el trayecto entre el aeropuerto y una reunión de trabajo que tuve aquí en Hermosillo, un joven que nos transportaba, y un joven evidentemente ciudadano, ¿verdad?, que no tenía nada que ver con ningún partido político, me hacía una reseña y decía: aquí en Hermosillo finalmente después de 30 años se reparó un paso a desnivel y tenemos patrullas con tal y cuales condiciones y nos sentimos mucho más seguros que en otras regiones de Sonora, y aquí en Hermosillo las familias todavía podemos salir, en fin, y la verdad, como ciudadana también que lo soy, me dio un gusto enorme escuchar a un joven sentirse pues seguro, orgulloso de lo que se ha hecho en este municipio,
y es un municipio, por lo tanto, que debemos de cuidar y cuidar también y acompañar a quien ha podido realizar esta gestión con valentía, con compromiso y con tanta cercanía con la gente. Sé que Toño ha hecho un trabajo muy importante y extraordinario en condiciones muy adversas y que ese trabajo tiene una gran valoración aquí en Hermosillo. Josefina Vázquez Mota, senadora, muchas gracias. Hoy a las 10:30, junto con Macario Schettino y con la escritora Guadalupe Loaesa. Ahí los esperamos, Juan Carlos. Un abrazo muy fuerte, muy buenos días, hasta pronto. Buenos días, es la senadora por el PAN, Josefina Vázquez Mota, y fue candidata presidencial en 2012, recordará usted. Reporte 100.